¿Qué tal? Muy buenas. Bien. Vale, damos iniciado el evento de este café virtual, el tercero del año. Veo que la gente ya se está conectando. Buenos días a todos, ¿eh? Buenos días a todos, buenos días Eloy. A ver. Se va conectando. Todos con café en mano, imagino. Yo soy más de yo soy más de agua que de café, pero bueno, ¿eh? Hostia, yo soy muy cafetero últimamente, la verdad. He cogido mucho vicio. Demasiado. No, todavía A eres ver. joven. Pues toma el Sí, café sin problema. sí. Pero hay días que son las 11 y ya me he tomado 3. Digo, como Borja, relaja, por favor. Ya. Cuando eres joven puedes tomar café por la mañana, antes de dormir, etcétera. No hay ningún problema. Muy bien. Bueno, Agustín, un placer, ¿eh? Tenerte hoy aquí en nuestro café. Muchísimas gracias por estar ahí, bueno, por estar con nosotros y por transmitirnos tus conocimientos y tu experiencia. Y bueno, ahora cuando ya empecemos el café te haremos la presentación, ¿vale? Muy bien, encantado. Me comentaban que había una persona que tenía un problemilla al entrar. Bueno, sí, damos, si queréis, un minuto más, Sí, las Sí, 10 y sí, 2. sí, sí. Ya, si queréis, a las 10:03 empezamos el evento y como Esto es, también esto es como la después... NASA, como lo que estábamos hablando, ¿eh? 10 y 3. Muy bien. Bueno, a veces hay que reiniciar la cuenta un par de veces, ¿eh? Es No verdad, la es lanzas a la verdad. primera. es verdad, sí. A ver. Alternando. Buenos días, Sara. Bienvenidos todos. Y en un minutito vamos a arrancar ya. Mira, si quieres, Borja, puedes Sí, ir vamos, haciendo un poco sí. la introducción hasta que empecemos, Fantástico. ¿no? Sí. Fantástico. Hola a todos. Yo soy Borja Durán. Soy el director de marketing de Bymaster. Muchos ya me conoceréis, obviamente, por casi todos los cafés lo que hemos asistido. Os doy la bienvenida a la tercera edición de este año, del Café Virtual de este 2021. Y como siempre, la verdad que es un placer seguir con esta iniciativa que iniciamos y que esperamos que siga creciendo y que os siga agradando a todos los asistentes. Bueno, este tercer café lo protagoniza Agustino Leaga, que la verdad que es un placer tenerlo aquí. Es presidente ejecutivo de DHL Supply Chain Iberia y además es socio del Propeller Club. Una persona que cuenta con una inmensa trayectoria, la verdad, y a la que me gustaría de primeras agradecer enormemente su asistencia. Hoy Agustín nos va a ofrecer el privilegio de contarnos de primera mano cómo fue, dar un pequeño repaso por el 2020 en lo referente a Supply Chain, que la verdad que para muchos fue tanto alboroto que casi ni nos hemos podido parar a analizar qué es lo que sucedió. Además, también hablaremos del futuro, de la innovación del sector y de qué manera se va a relacionar todo esto con la sostenibilidad. También nos acompaña virtualmente mi compañero Javier Álvarez, que es el Key Account Manager de Bymaster y que va a estar aquí moderando también conmigo. Os invitamos, como siempre, si tenéis alguna duda, que subáis al escenario a preguntar lo que queráis. Y si tenéis un poco de vergüenza, como siempre, no pasa nada, os la quitamos y subís al escenario a hacer la pregunta, que siempre se crea un debate más interesante. Dicho esto, muchas gracias por venir a todos. Si os parece, vamos a empezar con el café. Voy a empezar a compartir la presentación y le cedo el turno a Agustín. Aquí. Muy bien, buenos días, Borja y Javier. También gracias a vosotros por la iniciativa y participar de este evento, ¿no? Yo quería dividirla. Hay muy pocas transparencias porque a mí me gusta más hablar sin transparencias, pero hay 2 o 3 que son inevitables. Entonces yo al principio tengo una transparencia, un slide
que habla un poco para refrescar la memoria de quién es el grupo Deutsche Post, DHL, que es la primera que veremos. Luego hablaré desde nuestro punto de vista de qué ha ocurrido a nivel global en la cadena de suministros durante el 2020, que como decía Borja, pues ha sido un año extrañísimo, que nos ha dejado un poco descolocados a todos, y hasta que te ibas más o menos colocando, pues seguimos sin mirar el problema, quizá un poco alejados del bosque, como si dijésemos, para ver un poco los grandes cambios que ha habido en la cadena de suministros durante el 2020. Después sí utilizaremos alguna transparencia para hablar de los temas de digitalización e innovación, lo mismo que la sostenibilidad. Y ya pues terminaré mi presentación. Entonces, Borja, si quieres ponemos la presentación del grupo, por favor. Sí. ¿No la estáis viendo o está compartiendo ya? Bueno, la Sí. siguiente, porque esta Vale, es como... disculpa. Pensé que decía que no veía. No, esta es... A ver si no estoy compartiendo. Esa es la que sale un poco como si dijéramos por defecto, ¿no? Correcto. Vale, esto es nada que algo tengo que decir lógicamente del grupo para que se sepa quiénes somos, ¿no? Nosotros somos el grupo Deutsche Post, el correo alemán. El correo alemán, para los que no sepáis, en los 90 su negocio era el correo alemán, y entonces tomó la decisión estratégica de invertir en logística y de convertirse en el líder mundial de logística en el concepto global del término, para lo cual hizo una serie de compras de empresas que vosotros os sonarán, como en la parte de Contract Logistics, Danzas, después Excel, pero la fundamental y la que le dio el nombre comercial, que hoy es el corporativo, fue la empresa de courier aéreo DHL, que era norteamericana. Entonces, con todas esas compras, como veis aquí en la transparencia, somos una empresa que tenemos 550.000 empleados en todo el mundo, estamos en 220 países. Cuando hablamos de esto, hablamos de que damos soluciones logísticas en los 220 países. Es decir, que no es que tengas un agente o que estés... No, con soluciones definidas. No en todos los países lo mismo, pero en algunos casos por clientes comunes, grandes multinacionales o clientes locales. En la división de Express tenemos propios 260 aviones, somos la mayor flota de aviones propios del mundo, más que cualquier línea comercial. Luego, bueno, vehículos, bicicletas, etcétera. Y luego, por ver las divisiones, la número 1 es por orden, no quiere decir que sean de más importancia o menos importancia, es el Deutsche Post, que es el e-commerce, una parte del e-commerce, Express, que es la de los 260 aviones y que es la que más se conoce en el mundo como courier de paquetería, etcétera. Luego la división de Global Forwarding, que es todo lo que es carga aérea y marítima, que muchos de los socios, quizá de los que hoy estén en la tertulia, pueda ser que vengan un poco del mundo del freight forwarding. Y luego la que yo represento, que es DHL Supply Chain, que es las soluciones logísticas ad hoc, es decir, un diseño concreto para un sector concreto y con unos sistemas determinados, etcétera. Pero, ¿qué pasa con todas que trabajamos conjuntamente y tratamos de dar a los clientes esa solución global por cada una de estas divisiones? Sobre todo Express, Global Forwarding y Supply. Pues hablado de este resumen de lo que somos, ya paso, yo creo que se puede quitar la transparencia, exacto. Entonces yo había preparado para hablar un poco de lo que ha ocurrido en el 2020, me remito efectivamente que di una charla como el 10-11 de abril del 2020, cuando llevábamos ni un mes de pandemia y me pidieron una escuela de negocios que hablase, etcétera, ¿no? El auditorio era diferente al de ahora y eran personas que estaban haciendo un grado y un máster, pero sí les hablé de los desajustes que se veían ya en un mes, ¿no? Entonces, por enlazar con lo que os voy a comentar ahora ya hemos pasado un año. En este año yo personalmente suelo dividir la logística en dos formas, lo que llamo logística horizontal y logística vertical. Logística horizontal es aquella que comunica horizontalmente el globo, de continentes a continentes, de regiones a regiones, etcétera, y que fundamentalmente se ejecuta por vía marítima o vía aérea de carga, ¿vale?
Y luego lo que denomino logística vertical, que es que cuando todos esos envíos y abastecimientos, etcétera, llegan a los diferentes continentes o naciones, es cuando se definen los hubs para esos diferentes sectores, que son almacenes con sus medios, con sus sistemas, con sus personas, para hacer la recepción, la preparación del pedido y la entrega de la última milla. Y aquí voy a hablar de los diferentes sectores. En la logística horizontal, que es la primera, como si dijésemos, yo tengo aquí unas anotaciones de lo que ha sido la reducción del volumen durante el año 2020, tanto en marítimo como en aéreo, del orden del 30 al 50%. Del 30 al 50%, y digo esto porque depende qué flujos han sido, unos han sido menos castigados y otros más castigados, ¿no? Pero ha ocurrido una cosa, porque muchos de vosotros que igual sois logísticos, freight forwarders, habréis notado que a pesar de la reducción del intercambio comercial, que es evidente, que es del 30 al 50%, sin tener ninguna duda, el tema de los fletes aéreos y marítimos no necesariamente ha bajado en esa línea. Dices, joder, pues no hay tanta demanda. ¿Qué ocurrió? Que al principio la oferta, la disponibilidad de buques y no digamos de aviones comerciales que llevan el 50% de la carga, ¿no? Desaparecen. Entonces se produjo un desajuste que ha tardado tiempo durante el 2020 en ajustarse. Entonces había menos oferta para la demanda, que era menor, pero había menos oferta. Entonces, ¿qué pasó? Que los fletes durante el año 2020, que es un contrasentido, han subido notoriamente, habiendo menos tráfico. ¿No? Esto es una experiencia que dices, joder, pues parece increíble, ¿no? Lo mismo ha ocurrido porque muchos de nosotros estamos pensando en los containers, en el flujo de containers, container marítimo, porque es el que genera, pues quizá no en porcentaje, pero en uso de productos que conocemos, el 70 o el 80%. Sin embargo, en volumen, pues el 70 o el 80% está en el petróleo, está en los bulk carriers, en los LPGs de gas, etcétera. Pero parece como que de eso no se habla. Ya os digo, es del orden del 70%, que también ha tenido una reducción del 50% a nivel mundial. Entonces, en esta situación inicial, como digo, había menos oferta. Y esa menos oferta se ha ido adecuando a la demanda. Y la oferta ha sido menor, por lo tanto, los fletes marítimos y aéreos han subido durante el año 2020. Esto es en lo que se refiere un poco a la logística horizontal. La logística vertical, cuando ya llegas y ahora hablaré qué sectores han sido los más perjudicados o los menos, ¿no? Cuando ya llegas al hub de turno en Estados Unidos o en Francia o en Noruega o en España o en Buenos Aires, ahí depende de qué sector, a qué sector le estés dando la solución logística. Y ha habido sectores, lógicamente, que han bajado muchísimo. Por ejemplo, tengo aquí anotado, en lo que son, en la logística vertical, como digo, todo lo que es el retail de no alimentación, fashion, equipamientos de hogar, no digamos automoción, soluciones logísticas de automoción. Automoción, la reducción llegó un momento en que era del 60%. Y los aprovisionamientos de esto que estoy hablando en las soluciones just in time a la línea de producción, pues la reducción era de ese tipo. No digamos energía, las soluciones logísticas que nosotros trabajamos en lo que se denomina upstream o downstream, es decir, en las empresas de perforación, las plataformas de petróleo, para que nos enteremos un poco, durante todo este año prácticamente no han funcionado. Y ahora os explicaré un poco del petróleo, ¿no? Pero el sector de la energía, es decir, la prospección, tanto aguas arriba, el upstream, como el downstream, el refino, en las refinerías, que es otro tipo de logística, MRO, Maintenance, Repair and Operation, que estamos dentro de las refinerías, pues también del orden del 50%. Es decir, que como vemos, ha habido sectores que han tenido una reducción drástica y que siguen teniendo, porque la economía sigue estando tocada, muy tocada, a pesar de todos los esfuerzos, ¿no? Esperemos que ya con el tema de la vacuna y todo esto, para los meses de mayo, junio, julio, los intercambios comerciales, etcétera, se empiezan
debido al consumo, quiero decir, pues empiece a tirar un poco de la demanda, ¿no? ¿Y qué otros sectores no han sido tan afectados o incluso no han sido afectados? Nosotros hacemos, no nosotros, sino en general, la logística pharma y de healthcare, es decir, soluciones logísticas para los laboratorios, etcétera, etcétera. También un matiz que quiero comentaros. Nosotros tenemos un contrato con Pfizer y Moderna, pero es para la logística horizontal desde Estados Unidos al mundo, ese aprovisionamiento de lo que se produce en Estados Unidos al mundo, no de lo que se produce en lugares como Europa o otros lugares de esas mismas marcas. Entonces, esto ya es una cuestión que con nuestros aviones nos ha permitido pues, disponer de zonas con esas temperaturas de menos 80 grados, etcétera, y con esa criticidad que tiene de transit time. Es decir, vuelvo a decir, healthcare pharma es un sector que se ha mantenido, lógicamente. Todo lo que es retail, alimentación y productos perecederos, también. Los productos perecederos, como sabéis, hay de todo. Hay tanto los flujos nacionales europeos dentro de la misma Europa, es decir, de todo el este y sur de España al centro y norte de Europa. Pero también hay mucho aprovisionamiento de temperatura controlada, para el caso de Europa, de los Sudaméricas, Sudáfricas y sudestes asiáticos. Es decir, eso no ha sido tan afectado. Y también el sector de la tecnología. El sector de tecnología y comunicación tampoco. Es decir, pero claro, cuando estás hablando de eso, estás hablando de que la reducción en contract logistic, dependiendo en qué sectores estás, pero si estás en casi todos, pues ha sido del orden del 25 al 35%. Con lo que conlleva el que tenga ese tipo de operaciones, pues durante un tiempo, pues hemos tenido que afrontar ERTEs y situaciones de este tipo. Y eso yo creo que ha sido el común denominador para los que tenemos logística, contract logistic, etcétera, dependiendo del sector que estés. Entonces, en esta situación, quiero haceros un comentario sobre el tema del petróleo. Yo le doy muchísima importancia y en abril, cuando hice esa primera charla, comenté el tema del petróleo. En aquel momento llevábamos un mes de crisis y el petróleo, el barril de Brent es el europeo, el que está en la boya de Brent, en el Mar del Norte, valía 3 meses antes de abril del 2020 $160. Más o menos, estaba en 160. No me acuerdo si 3 meses antes o 5 antes, pero bueno, de ese orden. Y en abril del 2020 valía 16. Bueno, esos componentes, y luego Texas, que es la otra denominación, que es el de la prospección de Estados Unidos, esto es anecdótico, pero fue real, fue tal la bajada de la demanda que el valor del barril de Texas era menos 30 dólares. Es decir, que si tú comprabas un barril de Texas allí en Estados Unidos, te daban $30. Entonces, joder, vaya chollo. Pero claro, tenías que almacenarlo. Es que el problema fue tan vertiginoso que la extracción que estaban haciendo hasta que pararon, la tenían que almacenar y la almacenaron en todos los almacenes habidos y por haber, el petróleo, el crudo y en los tankers. Entonces, el petróleo se almacenaba en los tankers. Había cientos y cientos de tankers por todo el mundo. Podéis ver en YouTube escenas de entonces que almacenaban petróleo. Por eso te lo vendían dándote dinero. Bueno, pues ahora, tanto el Brent como el Texas están en los, no sé, pues de 60 a 65 dólares. Estas variaciones a la cadena de suministro le afectan notoriamente. ¿Por qué? Porque afectan al flete. Todas las navieras y las compañías aéreas, etcétera, tienen sus recargos de combustible o bunker surcharge. Si además de que el flete de por sí sube y suben los recargos por combustible, eso hace que los fletes también sean más caros y al final, en la cadena de suministros, el producto final que vas a comprar o en un lineal de un supermercado o un producto farmacéutico en una farmacia o un coche, etcétera, tiene el impacto final de esa parte del petróleo en la cadena de suministros. Entonces, esto sería un poco el resumen general desde nuestro punto de vista de cómo ha sido la supply chain durante el 2020
no con mucho detalle, pero bueno, más o menos, ¿no? Entonces, ahora sí que para hablar de innovación y digitalización, Borja, igual te pediría que pongamos la transparencia que habla de esto. Correcto. Aquí, para hablar de digitalización y automatización, innovación, etcétera, etcétera, hay mucho. Se habla de muchas cosas. Yo voy a hablar de cosas ciertas que nosotros tenemos y que ejecutamos realmente en nuestras operaciones. Entonces, como fundamental de esta transparencia, de este slide, este estudio de radar, que es la 5ª edición que hacemos, a la derecha tenéis abajo el link que cuando queráis, no en este, pero vosotros entraréis en internet y accedéis al estudio este de radar. El estudio, esta 5ª edición, las conclusiones que nosotros sacamos aquí es de 150 fuentes diferentes. Está en el link, que lo podéis ver, que son profesores, directores generales, presidentes de compañías, químicos, físicos, es decir, gente relevante, no del mundo de la logística, alguno del mundo de la logística, pero en general no, de diferentes sectores, de universidades, etcétera, y se les hacen preguntas sobre las tendencias. Y la parte de la izquierda son tendencias más sociales y la parte de la derecha son tendencias más tecnológicas. Entre las tendencias sociales de la izquierda es cuando estás hablando de las tendencias de los negocios, etcétera, etcétera, como consecuencia del comportamiento de las personas y todo este tipo de cosas. Y la parte de la derecha hablas más de lo que es las soluciones tecnológicas. Muy bien, pues en la parte de las soluciones tecnológicas sí os quería hablar de la robótica colaborativa, es decir, este pequeño robot que tenemos ahí puesto no es exactamente como el que como los que tenemos ya físicamente en varias operaciones en España. Nosotros tenemos ya funcionando hace 2 años en un almacén, en 2 almacenes. Son almacenes dedicados a e-commerce, donde el picking es muy exigente, con un throughput de miles y miles de referencias todos los días, etcétera. Bueno, pues ahí hemos puesto unos robots que son como una especie de mini car que va delante del operario del picking y es un robot. Y este le hace la ruta al operario para que vaya cogiendo las referencias y las vaya poniendo en una especie de bandejas que lleva ese mini car, etcétera. Y tiene 2 ventajas. Uno, que le hace la ruta mucho más lógica, la ruta suya, con lo cual evitas desperdicios. Y luego el accuracy, es decir, que no falla, porque es que es un robot. El margen de error, aunque luego hay unas confirmaciones, el margen de error es mínimo. Ese es uno. Luego tenemos los AGVs, que como conocéis son los Automatic Guided Vehicles, que estos se utilizan más para soluciones logísticas, también de no tanto picking de unidad, sino más de operaciones con mucho pallet y con cajas, etcétera, etcétera. Y esa parte que la hacían las personas, de que es, pues en algunas operaciones, un 30 o un 40% de la operación, se hace con estos, como digo, Automatic Guided Vehicles. Con estos dos robots, nosotros mejoramos, en esa parte que ellos trabajan, mejoramos la productividad entre un 25 y un 40%, dependiendo. Ahora hablaré de otros robots que tenemos funcionando, pero estos dos los tenemos físicamente en España. También tenemos drones desde hace años para hacer los inventarios. Bueno, es otra forma de enfocar, quitar la grasa de las imperfecciones a través de los drones que te lo hacen perfecto. Y esto, pues, no deja de ser una innovación importante a la hora de hacer inventarios en almacenes que igual tenemos
pues no sé, un almacén de 100 o 150.000 metros trabajando 500 personas, pues tienes dentro el equivalente de 20.000 toneladas en producto o lo que sea, ¿no? Entonces, hay un dron o 2 drones o 3 drones, dependiendo te hacen un inventario cuando quieres, de la forma que quieres, no tienes que parar la operación, etcétera. Es otra innovación recurrente y que se utiliza. Luego, al final de todas estas innovaciones, hablaré el resumen que nosotros consideramos cómo conecta esto con la sostenibilidad. Después, tenemos también en otras geografías, no en Europa, sino en geografías más apartadas, como lugares de Centroamérica, Sudamérica o África, una especie de drones que les llamamos parcel copper. Es decir, que es una mezcla entre dron y semiavión, relativamente pequeño. Y esto lo utilizamos para enviarlos desde nuestros hubs que a veces no es un hub permanente, es un hub que montas en una zona para desde allí lanzar ese dron para una entrega a lugares un poco más remotos, etcétera, donde la accesibilidad por tierra, por vehículos, pues es bastante complicada. No me acuerdo ahora cuál es el range de la distancia desde el hub hasta la llegada del dron al punto, ¿no? Pero esto funciona, sin generar ninguna duda, y esto yo creo que se pondrá mucho más en vigor en los próximos años. Ya vuelvo a decir que tienes que tener un hub relativamente cercano al punto de entrega, no es que lo envíes a 3.000 kilómetros, no, ni mucho menos. Todo esto que os he dicho, además del radar, en YouTube, estas cosas que os he dicho las tenéis. Podéis entrar en YouTube poniendo referencia de lo que yo estoy hablando y encontraréis muchas de estas soluciones. También en esta realidad virtual, que pone aquí abajo en el centro, tenemos una solución que la tenemos implementada en España. Hemos creado, creo que son 4 o 6 centros virtuales de formación para las personas que tienen que adiestrarse en lo que es la conducción de las traspaletas, las trilaterales, los forklifts, todo este tipo de cosas. Y entonces estas salas son de realidad virtual aumentada, es decir, que tú formas a una persona en esa sala perfectamente por esa realidad virtual, no lo tienes que hacer físicamente en el almacén, sino que lo haces ahí, sale perfectamente formada y con todas las garantías, porque ya llevamos funcionando con esto 2 años. Lo hemos expuesto en algún foro también, etcétera, etcétera, ¿no? Y esta es otra forma. Entonces, con estas medidas que os he dicho, más la que voy a hablar ahora un poco, que es la de la parte social, porque he hablado más de la parte tecnológica, que es en una combinación de Business Intelligence y Big Data, de esto muchos de vosotros conocéis mucho más que yo, hemos trabajado con un simulador de las tendencias y para lo que tenemos el demand forecasting, es decir, la demanda futura, la demanda que voy a tener en mis trabajos. Bueno, sobre esto se ha hablado mucho y se dice que muchos tienen sistemas, etcétera, etcétera. Nosotros hemos analizado profundamente, os puedo decir, este tema y tenemos una herramienta que para nuestras operaciones de warehousing y handling, todo lo que es el almacenamiento, manipulación y el transporte de lo que sale de esos almacenes, la última milla pueden ser también 1.000 kilómetros o 500 kilómetros, etcétera. El tener la demanda de lo que voy a tener cada día del año, habiendo tenido en cuenta durante los últimos 5 años los inputs de los festivos, no sé qué, los picos de la venta de ese producto X, tal, con respecto a la Semana Santa, la Navidad, no sé qué, ajustar el año que vas a tener por delante con toda la casuística que tienes por delante, nos da una aproximación a la realidad que hemos mejorado nuestra productividad y sobre todo es que mejoras todo. Mejoras que las personas que contratas y que están trabajando sabes exactamente lo que van a hacer. No vas a tener valles ni picos. Que la demanda del transporte va a ser la que necesita realmente
para los días de trabajo de mañana, de pasado, del otro, de tal, con su debida contratación. Tanto si es tu transporte como el de un subcontratado, tiene una seguridad mucho mayor de lo que le va a venir. Bueno, pues con todo esto que os he dicho, de estas dos áreas, como si dijésemos, del radar, no cabe la menor duda que haces la operación mucho más sostenible. Porque lo que antiguamente denominábamos, oye, quiero una operación lean, yo estoy hablando de hace igual 30, 40 años, sobre todo con los japoneses, ¿no? Esto es lo mismo, es decir, tú vas quitando desperdicio en toda la cadena. Y al quitar desperdicio lo haces mucho más sostenible, porque consumes menos energía, porque se limpia menos, porque hay menos ociosidad de espacio vacío, tanto en los almacenes como en los transportes. Por lo tanto, la emisión del transporte terrestre es menor si tienes ineficiencias que si tienes eficiencias. Pues todo esto está conectado efectivamente con la huella de carbono que nosotros, lógicamente, como operadores logísticos, fijaros, pues emitimos muchísimo, porque todo nuestro mundo es transporte marítimo, aéreo, carga aérea, courier, almacenes, etcétera, etcétera. Y entonces hacemos todas estas cosas porque hay que hacerlas, porque creemos en la sostenibilidad, que es lo que hablaré ahora, y os diré desde cuándo en nuestro ADN está la sostenibilidad dentro de nosotros. O sea que si quieres, Borja, efectivamente. Nosotros comenzamos en el 2008 con un programa para llegar al 2020 con una reducción de las emisiones a nivel global, nuestro mundial, del 30%. Creo que está ahí, se ve bien. Entonces, pusimos en marcha todo esto que estoy diciendo y muchas cosas más, ¿no? Para que os hagáis una idea, pues la división de Express, los 200 y pico aviones, además de que se ha renovado mucho la flota, pues en ciertos momentos se han ido cambiando turbinas para que sean más eficientes, todo este tipo de cosas. Bueno, pues con todo eso nosotros llegamos al 2016, que ya habíamos conseguido la reducción del 30% que teníamos que hacer en el 2020. Con lo cual, ya venimos desde entonces, ¿no? Luego, ahora estamos desde el 2017, que nuestro compromiso es llegar a cero emisiones en el 2050. Muy bien. Puede ser que a veces llegas al compromiso porque realmente haces todo, y también hacer todo, una parte del todo, es, por ejemplo, plantar árboles o cuestiones en diferentes continentes, porque no siempre llegas técnicamente a la meta que te pones, al objetivo, pero hay unas formas de compensar también. Tratamos de que esas formas de compensar sean las mínimas posibles, pero si hay que hacerlo, lo hacemos, claro que sí, para llegar al objetivo. Y luego, como veis abajo, en los premios Lean and Green o las certificaciones Lean and Green, esto en España, en el mundo de la logística, lo coordina y lo gestiona es AECOC, que es la asociación, como conocéis, del código original de barras, etcétera. Bueno, pues a nosotros nos calificaron como el primer operador, etcétera, etcétera, de haber conseguido en su momento esa reducción del 20% en 3 años. Y ahora en la siguiente, Borja. Exacto. Bueno, como consecuencia de eso, para que veáis nuestra involucración en los temas de sostenibilidad, nosotros ya venimos hace varios años, este año, o sea, el 2020, desgraciadamente no lo hicimos, porque aquí sí que tienes que hacerlo presencialmente, es imposible hacerlo de otra forma. Nosotros sacamos unos pliegos todos los años y hay un jurado y se presentan las empresas de lo que sea en el ámbito. O sea, puede ser de software, puede ser de packing, de repacking, puede ser de iluminación, de control de la electricidad, de lo que sea, todo lo que vaya enfocado a la sostenibilidad. Y damos esos premios que lo da un jurado que es totalmente higiénico con respecto a DHL. Nosotros no tenemos nada que ver, son personalidades elegidas en el mundo del profesorado, catedráticos, etcétera, etcétera. Y luego tenemos un evento, que es este fue el último, no sé si fue el último o el anteúltimo, donde pues siempre viene nuestro CEO o a nivel mundial o a nivel de la región nuestra de Europa, el director general, etcétera, clientes, personalidades, etcétera, y se explican
el finalista y los que han llegado y los 3 últimos, por ejemplo, ¿no? Y todos los que se han presentado, se hace una explicación de dichos premios, ¿no? De los homenajeados, etcétera, etcétera. Y bueno, hay una charla, un cóctel, y es una forma de imbuirnos todos cada vez más en el mundo de la sostenibilidad. Y por último, que no tengo transparencia, pero dije, oye, pues también vamos a hablar de esto, ¿no? La diversidad. Antes del 2007, nosotros el tema de diversidad lo tenemos en nuestro ADN absolutamente. Es decir, el género. Tenemos operaciones. Yo estuve 5 años de director general en Portugal. Una operación de farma de ahí, el 90% son mujeres, para que os hagáis una idea. El tema del género, el tema del color, el tema de la creencia religiosa, el tema de la orientación sexual, todo eso es un tema que para nosotros desde hace muchos años es sagrado. Y así lo demostramos permanentemente, ¿no? Y veréis también en vídeos, etcétera, nuestros escritos sobre los 3 pilares que nos basamos, que son 3 programas para ayudar a la gente, que es el Go Green, que es este, que estamos hablando de la sostenibilidad, la reducción de las emisiones, el Go Teach, que es equipos nuestros en todo el mundo que a través de la responsabilidad social corporativa tratan de ayudar a gentes necesitadas en lugares. No voy a poner un ejemplo, pero os puedo decir, por ejemplo, en Vietnam, en Tailandia, en Birmania, no sé qué, en ayudar a la gente o en Sudamérica a educarse mínimamente en ciertas cosas. Y el Go Help. El Go Help es un equipo que tenemos de 800 personas de las diferentes divisiones en todo el mundo que trabajan, y si ocurre una desgracia de un terremoto, un maremoto, una cuestión de estas, son los que en el lugar que, de donde estén ellos, en el lugar geográfico donde ha ocurrido el desastre, tratan lo primero de poner en marcha el aeropuerto. Es decir, en cualquier fenómeno de estos hay un problema siempre de comunicación, de abastecimiento. Ha habido un terremoto, tal, ¿cómo pueden llegar? Si es un lugar remoto, que nada más puedes llegar ni incluso ni en helicóptero, tienes que llegar en avión, poner en marcha las pistas del aeropuerto. Y este equipo ha trabajado en muchísimos de los terremotos y maremotos, el que hubo en el sudeste asiático hace, bueno, si fue hace 12 o 14 años, el de Haití, etcétera, ¿no? Y esto es un poquito el resumen, yo creo que de lo que traía para vosotros. Muchísimas gracias, Agustín. ¿Te parece? Ponemos un vídeo que has traído que es un poco a modo de Sí, resumen de son todo esto que hemos explicado. 2 minutos, ¿eh? Ah, esta pantalla. Esto. ¿Se ve? ¿Sí? Sí, sí. Fantástico. ¿Se oye o no? ¿Sí, no? No, yo no oigo, pero bueno, No, no tenemos sonido, ¿no? ¿No? es igual.
Ostras, la verdad que el vídeo ilustra perfectamente todo lo que has ido contando hasta ahora, ¿no? Hemos visto los drones, hemos visto el tema del simulador, hemos visto el tema del pigging, de realidad virtual, se ha visto las bicicletas. Sí, sí. Muy interesante, muy interesante. La música lo que hace es que te lo hace un poco más ameno, nada más. Sí, pido disculpas, pensaba que se oía. Bueno, A ver, como también lo colgaremos, supongo después lo podemos ver, ¿no? Porque Sin sí, duda, sin duda. muy sin bien. duda. Muchísimas gracias, Agustín. Yo creo que todo lo has comentado bueno, ha sido muy ilustrador, muy claro. Y yo, un poco en base a todo esto, también quería hacerte un poco una pregunta. Es decir, em, ¿crees que vamos a volver a la situación previa al COVID en cuanto a logística se refiere durante este año? Es decir, un poco la pregunta que nos estamos haciendo todos, ¿no? Es decir, ¿vamos a volver en algún momento a los mismos ratios de envíos, de producción, etcétera, previos al COVID durante este año o cuándo crees tú que volveremos a alcanzarlos, ¿no? Yo creo que durante este año, sin generar ninguna duda, si el tema de la vacunación va como va, y yo creo que tendremos un segundo semestre totalmente diferente. Durante el segundo semestre, en algún momento, yo creo que nos pondremos a niveles parecidos a los de antes de la pandemia. Lo que puede ocurrir es que no se refleje exactamente lo mismo que teníamos antes, porque antes os comentaba a vosotros dos, cuando estábamos antes de la apertura, el tema de la deslocalización es un tema para mí siempre un interrogante, porque desde hace 40 años venimos deslocalizando. Al principio muy poco, pero cada vez más, por motivos obvios económicos, ¿no? A geografías bastante lejanas, etc. Esto es una gran ventaja y es un inconveniente. La ventaja es que el producto final que vas a comprar, como digo, de cualquier sector, es más óptimo, con lo cual esto va en la forma de ser del ser humano. El problema es que la deslocalización, cuando se hace a extremos que nos hemos ido de una punta a la otra, depende muchísimo de otras geografías y de situaciones de debilidad como la actual. Entonces, puede ser que muchas de las empresas que hoy en día están muy deslocalizadas ante la experiencia relocalicen en geografías más próximas o incluso en sus propias naciones o sus territorios parte de lo que tienen deslocalizado. Esto también está en el radar un poco. ¿Por qué? Esto es difícil de saber, pero es una reflexión mía. Si yo soy un fabricante, por ser un industrial, un transformador, etcétera, y estoy sufriendo un problema de abastecimiento por motivos X y tengo una cuenta de resultados de 10, con lo difícil que es vender, oye, puedo hacer un enfoque diferente diciendo, oye, pues voy a ganar 5, pero voy a asegurarme el abastecimiento, el aprovisionamiento, etcétera, etcétera, que hoy en día tenemos el virus y otro día puede ser un conflicto. Fijaros esto que ha ocurrido en el canal de Suez, que fue ayer. Fíjate, el canal de Suez del 58. Bueno, en la guerra de los 6 días se cerró y eso originó que se tuviesen que construir los petroleros de 400 y 500.000 toneladas para que diesen la vuelta por Cabo de Buena Esperanza para ir a la boya de Brent, porque no podían pasar los de 40.000 toneladas, estaba Suez cerrado. Bueno, esto que ha ocurrido es un desgraciado accidente. Siento mucho por el capitán y la tripulación porque es un horror que te pase una cosa de estas, ¿no? Pero fíjate lo que te origina. Bueno, pues te origina, Dios quiera que esté en esta situación, nada, que se arregle hoy, mañana, pasado, cuanto antes, ¿no? Y eso es la deslocalización, que es bueno y que no es tan bueno. Por eso, contestando a tu pregunta, en sí volveremos a la normalidad, estoy seguro, y dentro del 2021, segundo semestre. ¿Cómo será esa normalidad de abastecimientos y tal? Pues igual no es exactamente igual que como era antes. ¿Me explico? Y Sí. luego, no, y una cosa que no he dicho, que sí me gustaría comentar, que es en esos descensos que he dicho del tráfico marítimo que ha habido durante el 2020,
los flujos van del sudeste asiático a Europa, Europa Oriental, de Europa Occidental, de Europa Occidental a la costa este de Estados Unidos y Sudamérica, y luego del sudeste asiático a la costa oeste de Estados Unidos. Esos flujos, los que menos han decrecido o los que menos han bajado, han sido los flujos a las dos costas de Estados Unidos. Sin embargo, a Europa es donde más ha bajado. Es decir, Europa ha estado más impactada por la bajada de la demanda de consumo que Estados Unidos. Y hay ratios y hay cifras que así lo demuestran, ¿no? Sí, un poco comentando la diferenciación que habías hecho entre logística horizontal y vertical. Efectivamente, si hubiera menos deslocalización, quizás disminuyera un poco lo que es la logística horizontal entre continentes, pero lo que sí que parece que todos tenemos claros es que el nuevo, no sé, los nuevos hábitos a los que nos hemos tenido que adaptar durante estos meses están haciendo crecer la logística vertical, indudablemente. Es decir, que posiblemente una compensa a la otra, como bien dices, y bueno, esto Sí, suponga un cambio de tendencia, ¿no? sí, En sí, la logística seguro. global. Efectivamente, que el paquete global sea el mismo, pero lógicamente nosotros estamos teniendo cada vez más operaciones de e-commerce que no necesariamente son hubs que están en lugares, por ejemplo, en este caso de Europa, cuando estos hubs anteriormente estaban más en el sudeste asiático y se hacía el online totalmente aéreo. Ahora, las grandes compañías de e-commerce ya tienen sus proveedores y sus referencias más in situ. Bueno, vosotros lo veis. Os voy a poner un ejemplo, Amazon, que es el que más se escucha. Amazon, ¿cómo empezó? Amazon empezó sin tener ningún hub en España, ni en Francia, ni en Alemania. Y todo venía del sudeste asiático o una parte de Estados Unidos. Pero claro, cada vez más te sitúas más cercano al cliente final. Y es un online o un e-commerce más corto. Pero no cabe la menor duda que está creciendo. Y tanto que está creciendo. Perfecto, muchas gracias. Borja, no te oímos. Disculpad, os invitamos a todos si tenéis alguna pregunta a subir al escenario para hablar directamente y hacerla vosotros mismos. Sara, ¿te animas a subir? Sara Pizarros de Transair. O nos pregunta Sara. Sí. Dice, me gustaría que entrara más en detalle de los mini robots para packing y los ADV, por favor, o AGV creo que se refiere. Marcas que usen en estos momentos. Mira, Sara, sí, he leído la pregunta. No por nada, porque es que yo no estoy en el detalle, te digo de verdad, de esto, pero sí te puedo decir que si entras en YouTube, estoy seguro que cuando hablamos de los AGVs o de los car pickings, estos que estoy hablando y tal, verás vídeos donde probablemente, no sé si dirán cuál es la marca, pero igual se ve algún logo, no lo sé, no te puedo decir exactamente. Pues mira, lo he encontrado, el vídeo de DHL directamente de YouTube. Lo puede ver directamente, sí que se ve, sí. ¿Ves? Es decir, es todo público, Sara, no escondemos nada. No, sí, muy transparentes. La verdad que sí. De nada, Sara. ¿Alguna otra pregunta que quieres hacerle a Agustín? Mira, nos pregunta Jordi Tordera. Dice que en relación al Brexit están detectando bastantes incidencias con los couriers en general, no solo DHL se refiere, sino con pedidos parados en aduanas españolas. ¿Se ha detectado algún problema concreto o es debido a la situación general? Espera, es que tengo aquí un problemita que ahora no os veo porque me ha salido que me dice there is a problem with your connection trying to reconnect. Ya estoy. Te oímos, ¿eh? Vale, me decías, sí, un tema del Brexit. Se fue. Sí, ahora hemos perdido. Perdió. A ver si puede reconectarse. Mira que parece que se había solucionado. A ver. Se hace refresh. Bueno, mientras, si alguien quiere hacer alguna otra pregunta, también la vamos recopilando. Si quiere. Sí. No sé si Sí, has directamente. explicado cómo subir al estrado, ¿no? Al escenario para hablar.
Sí, correcto. Podéis poner directamente la pregunta en chat o preguntas y yo os invito al escenario. Eso no tiene más. A ver si se reconecta ahora Agustín. A ver si tiene algún problema. ¿Ahora me veis? Hola. Sí. Vale, vale, Antes perdone. bromeábamos con la caída de conexión antes. Sí, 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 sí. No, entonces la pregunta sobre el tema del Brexit, ¿verdad? Sí, comentaba sí que dice que están detectando bastantes problemas, incidencias, perdona, con los couriers en general, con los pedidos parados en aduanas españolas. Si era por algún problema concreto o sería simplemente por la situación en general. Lo que crees. Yo, en el caso concreto con el Reino Unido, o sea, por el Brexit, no sé si ha cambiado algo, que probablemente haya cambiado el tipo de control sobre aduanero, sobre todo, pues no sé, el IVA de importación, cuestiones de este tipo que estabas exento cuando estabas en la Unión Europea, cuestiones de puede ser, tampoco sé en detalle, pero los couriers yo creo que funcionan igual que con el resto del mundo y tal, funcionan igual que como funcionaban antes. Es decir, si te hacen un envío que requiere un pago de un import duty o de un IVA de importación y esto no viene pagado de origen, quizás la pregunta viene por aquí. Pues tienes la obligación, claro, el courier de turno te notifica y te obliga. Él es como un factor que no está en el problema que te está surgiendo a ti del pago del IVA o tal. Si es que se refiere a esa pregunta, ¿eh? Pero no tendría que haber cambiado nada, salvo el Reino Unido, ¿eh? Al final imagino que al haber controles más exhaustivos, es normal también que se desacelere todo un poco, ¿no? Sí, Un poco, exacto. mira. A ver, Jordi, que Sí, Jordi dejamos que te quería comenta. subir. Sí. A ver si se... Dale, preparándose. A ver. Justamente esto lo comentamos el mes pasado en el tema del Brexit, todo esto, ¿no? Ajá, A ver si sube. sí. ¿Puedes, Jordi? A ver. Parando. Si de mientras, si tienes alguna pregunta que la queréis ir escribiendo, poniendo. Bueno, si puede. Bien. Y el tema del Brexit no cabe la menor duda que ha generado, para lo que es el flujo y la velocidad de las cosas, pues ha generado ahí, en esos tráficos, ha generado unas demoras y esto va en contra de la sostenibilidad, desgraciadamente. Totalmente. Sí, está claro. Está habiendo que hacer muchísimos más controles Exacto, fitos o es decir, todo lo que son trámites también para aduaneros de toda la mercancía. eso Y es. bueno, todo esto al final es bueno, consecuencia de la decisión, ¿no?, del Reino Unido. Es decir, que de alguna forma está un poco intentando echar la culpa a los demás, Sí, sí, pero sí, bueno, la realidad es que ellos han decidido convertirse en un tercer país, ¿no? Es decir, en un exacto, país fuera de la comunidad y eso al final quiere decir que hay que pasar los mismos controles que con otro país. Entonces, efectivamente. claro, Europa ahí no tiene... No, Es decir, lo único que sí nosotros hemos detectado también nuestros operadores, el incremento tan brutal que está habiendo de estos trámites que no había, ¿no? Es decir, de no claro, tener que hacer claro, un despacho a tener que hacerlo, o los nuevos trámites estos que, bueno, pues sí, está sí, produciendo cierto colapso. Y esto también, claro, afecta a los transitarios, pero afecta también a los couriers, también en paquetería, es decir, está afectando a claro, todo el mundo. Sí. claro. Hay, con toda esta situación, pues muchísimas empresas están tratando también de tener más stock, que va en contra de la sostenibilidad. Pues dices, oye, no me quiero arriesgar con un transit time muy tenso, ante cualquier eventualidad no tengo producto, no tengo ciertas referencias. Voy a tener un poco más de cobertura, más stock, Sí, tanto por el Brexit como a nivel general, ¿eh? Está ocurriendo también. Y esto va en contra de lo que es el concepto lean o concepto sostenible. totalmente.
Pero mira, hablando... mira, tenemos aquí a Jordi que lo ha conseguido. Pero no se te oye, Jordi. No te oímos. Jordi, no te podemos oír. A ver. A ver si conseguimos que funcione el micrófono. No, no te oímos. Qué pena, a ver si A ver. hacer las tecnologías. Mientras lo intenta, José Luis Becerra comentaba con esto... Ah, espera, ¿que lo tenemos? A ver, ¿ahora? Ahora sí, Jordi. Vale, perdón, disculpas. No, nada, primero gracias por la presentación y perdón por los problemas técnicos. No, mi pregunta era, desde Acció recibimos bastantes consultas y muchas van relacionadas con los couriers. Como decía, no solo con DHL, con UPS, lo que sea. Sí que hay muchas de las consultas que son problema de la empresa, por lo que decíais, porque ahora, por ejemplo, se piden más certificados fitosanitarios, etcétera, de entrada y no están preparadas, pero detectamos varias incidencias de justamente con material o médico sanitario que debería entrar rápidamente. Igual por, no sé, esto es una conclusión mía, porque las cosas son más automatizadas a nivel de courier, no se le da esa prioridad y hay pedidos que se quedan parados en aduanas durante un par de semanas o una semana cuando tendrían que entrar en cuestión de días. Y otras que se detecta un poco de descontrol en general. No sé si es así o si es una conclusión mía, pero sí que ha aumentado mucho las incidencias por parte de los couriers o en relación con los couriers y no solo por el tema de la burocracia aduanera que antes no estaba y ahora sí. Claro, yo en concreto, ya le digo, soy de supply, ¿no? Pero sí, esto es de la división de Express, etcétera. Pero de todas formas, yo creo que ha ocurrido lo siguiente. Con este año dichoso, muchísima compra se hace online que antes no se hacía. Muchísima. Entonces, el aluvión de productos de terceros países que requieren import duties y IVA de importación, antes no había tanto y ahora hay mucho. Entonces, ¿qué pasa? Que yo creo que los couriers sí notifican al cliente final, al que van a hacer la entrega, oiga usted, en este waybill o esta situación está aquí, tal, porque se tiene que liquidar unos import duties o una... Esto antes no ocurría casi nada. Y entonces yo creo que se debe al gran flujo de tráfico de productos que antes no venían por courier y ahora sí vienen. Entonces, esto es más una cuestión no tanto del courier. El courier hace, digo yo, hace lo que puede, pero claro, nos hemos topado también con las instituciones que conocemos que tienen que pasar sus controles y todo este tipo de cosas. Y como estábamos acostumbrados a que, oye, mándame por DHL, en este caso, o UPS, o lo que sea, desde Singapur, y joder, te llegaba pim, pom, pan, a veces te decían notificación, tiene que venir a pagar, a veces, es que ahora es, yo qué sé, es que se está enviando muchísimo, entonces hay muchas más secuencias de este tipo. Digo yo, sin estar muy al día de esta situación. Sí, nosotros lo que les comentamos a las empresas es eso, ¿no? Que seguramente en cuestión también de un tiempo se va a regularizar todo un poco. Claro. Para saber, no, para dar una respuesta en referencia a este tema. Sí. No tendría que haber, desde el punto de vista de la gestión del courier, todo sigue igual, etcétera, etcétera. Sí, no, y en realidad lo que dice usted, también hay evidentemente problemas con otro tipo de transitarios o de proveedores logísticos. El problema es que con los couriers, claro, hay menos, desde aquí podemos hacer menos labor, ¿no? Por el tipo de empresa. Y era para ver por dónde iba el tema. Vale, perfecto. Muchas gracias. Nada, muchas gracias, Jordi, por la pregunta. Siguiendo un poco con esto, ¿tú qué crees, Agustín? ¿Crees que la complicación esta aduanera acelerará un poco la automatización de estos procesos? Bueno, acelerar la... Hombre, sí, toda barrera tiene un tiempo límite, porque el comercio es el comercio y al final hay que hacer lo más lean posible toda la secuencia. Ahora quizá estamos como si dijésemos con el tsunami de golpe, ¿no? De esto que antes no ocurría y ahora ocurre. Y las instituciones aduaneras, fitosanitarias, como decía Javier, etcétera, etcétera, bueno,
bueno, pues no estaban con este volcán de cosas que están llegando ahora. Y entonces, bueno, pues yo creo que ahí hay los lobbies. Y me imagino que cuando vosotros habláis, los que nos están ahora escuchando en la tertulia, etcétera, habláis fundamentalmente pensando mucho en Barcelona, probablemente, pero fijaros que eso ocurre en todo el mundo. Entonces, esas instituciones, yo creo que hay que hacer lobbies a través de las asociaciones, de los shipping lines, de los freight forwarders, de los maritime agents, de todos estos, hacer lobbies a estas instituciones para crear unas mesas de diálogo para decir, señores, tenemos estos problemas. ¿Qué podemos hacer? Porque ¿de qué me vale que yo tenga en 24 horas el envío de ese medical device que decía Jordi que viene de Singapur y luego me encuentro aquí con un problema de solución, pero de que me retrasa? Es decir, la bondad del envío urgente de un producto semicrítico se queda parado en un almacén a la espera de unos trámites. Es que te destroza, te tira guarda abajo todo. Puede ser que sea para un quirófano, que, en fin. Por eso, lo que se me ocurre es, oye, a estas instituciones sentarnos con ellas, tal. No es mi caso, porque ya digo, yo no estoy en esa división, ¿no? Pero estuve, yo fui director general de Global Forwarding. Por lo tanto, conozco el tema, ¿no? Y yo creo que por ahí van las cosas. Totalmente. Muchas gracias, Agustín. Si os parece, vamos a ir terminando, que ya son las 11. Me gustaría, Agustín, si te parece, que hicieras, bueno, antes hablábamos un poco del futuro, ¿no? Del sector y del mundo, si te parece hacer como para acabar una pequeña conclusión de qué es lo que prevés tú para el futuro, tanto de la sociedad como un poco del sector, en tu opinión. Bueno, yo más que para el sector, yo hablaría de la sociedad. Antes, hablando con Javier y con Borja, parece ser que a todos nos gusta el tema un poco del origen del universo y de quiénes somos y esto, ¿no? Yo suelo concluir a veces con, no tengo ahora el slide, que es muy ilustrativo, pero digo lo siguiente, dos cosas. Primero, siempre tiempos posteriores han sido mejor que los anteriores, siempre, en la secuencia. A pesar de que ahora estamos en esta situación de pandemia y todo esto que nos está afectando de tal forma, siempre los tiempos posteriores futuros serán mejores que los anteriores o que los actuales. Eso seguro. Y entonces, en este año cósmico que yo suelo describir, trato de poner el 1 de enero de un calendario de un año. 1 de enero es el origen del universo, que es aproximadamente, según dicen, hace 13.800 millones de años. Eso es el 1 de enero. Y el 31 de diciembre, el segundo 59 del minuto 59 de la hora 23 es esto que estamos hablando ahora. Entonces, si tiras un poco para atrás y dices, joder, pues los neandertales estaban hace 100 o 200.000 años. Bueno, 100 o 200.000 años, pues en lugar de ser la hora 23 de este 31 de diciembre, es la hora 22 y 10 minutos. Es decir, nada. Y estás hablando de los neandertales. El origen de la vida en la Tierra aproximadamente estamos hablando de hace 4 o 5.000 millones de años, que es en ese calendario como si fuese junio, julio. 5.000. Con esta reflexión, yo lo que digo es que en esa inmensidad, todos estos temas que hablamos los necesitamos para vivir, porque es nuestra vida. Pero hay que hacer una reflexión y decir, ante esa inmensidad de ese universo, no digo que no somos nada, pero tenemos que tener otra perspectiva de la vida. Y la perspectiva tiene que ser absolutamente optimista, sin género de ninguna duda, porque siempre vendrán tiempos mejores. Y no nos tenemos que ahogar en un mal momento como el que tenemos ahora, sino mirar las cosas con un optimismo que así va a ocurrir, ¿no? Esto es lo que yo diría un poco, Borja, a tu pregunta. La verdad es que muchísimas gracias, Agustín. Es difícil no quedarse embobado escuchándote. La verdad que es un auténtico placer. Una muy buena, gran reflexión. Como hemos hablado antes, también soy muy fan de este tema y me gusta mucho. Y con esto concluimos. Esperamos que os haya gustado a todos. Os recordamos que os lo enviaremos todo el vídeo por correo electrónico y lo tendréis en YouTube también para poder verlo. Y nada, y muchísimas gracias, Agustín, por haber venido, por habernos ofrecido este regalo.
Y nada, y nos vemos a la próxima. Muchas gracias a Muy todos bien. por venir. Gracias a todos los asistentes y a vosotros, Borja y Javier, por toda la organización. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Un placer, Agustín. Ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias. A vosotros. Hasta luego. Estamos en contacto. Estamos. Dios.